Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, nos encontramos en un nuevo video. En este caso, en esta semana tan particular, ¿verdad? Con esta fecha que aquí en el Uruguay es una fecha muy sentida en lo que es los sectores populares, ¿verdad? El 20 de mayo, una nueva marcha contra la impunidad. Nosotros queremos plantear la posición de reconstrucción comunista que tal vez viene digamos, a cuestionar o a tirar por la borda alguna de lo que son las vacas sagradas de la izquierda, ¿no? Porque esta lucha para nosotros como comunistas no es una lucha aislada, ¿verdad? De lo que es la pelea contra el sistema capitalista. Nosotros vamos a desarrollar en el video de hoy un poco mejor cómo entendemos, o es la explicación de lo que en realidad es lo que fue la dictadura en nuestro país, que fue una respuesta del capital frente a la creciente organización social y política. Pero ahora vamos a ir a eso. Pero en ese sentido nosotros creemos como comunistas que no podemos diferenciar lo que es una lucha en contra del sistema y digamos, por colocar a los trabajadores como clase dominante y por el socialismo en definitiva, de esta pelea, ¿verdad? Con lo que es contra la impunidad de los crímenes cometidos por el Estado en dictadura. Porque no seríamos coherentes si disociáramos estas peleas, ¿verdad? Porque justamente pelear contra la dictadura era una lucha revolucionaria, era una pelea revolucionaria porque se estaba peleando justamente contra el capitalismo, contra el sistema, contra la burguesía, que fue la que, digamos, mató, torturó, persiguió a través de su aparato represivo a cientos de militantes sociales, no solo en Uruguay, a lo largo de América Latina, como bien sabemos. Entonces, lo primero que queremos mencionar es esto, que reivindicamos esta lucha dentro del marco de la lucha contra el sistema y en ese sentido nosotros no nos gusta plegarnos, o sea, no estamos de acuerdo con manifestarnos de forma silenciosa o simplemente recordar de forma sentimental lo que fueron las muertes de compañeros, ¿verdad? A lo largo de esos años de terrorismo de Estado. Nosotros creemos que hay que hacer mucho más que eso, no podemos, digamos, darnos el lujo y darle el lujo al sistema y a la burguesía de que reivindiquemos en silencio o que reivindiquemos de manera pacífica lo que debe ser una lucha frontal contra la burguesía, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, como comunistas, que la burguesía no cede nada por sus propios medios, digamos. Siempre que reparte un poco de sus migajas o que cede en alguna forma su poder, es porque se le enfrentó un poder que la pone en riesgo. Entonces, para lo que nosotros trabajamos es para la organización de un poder de los trabajadores, un poder popular que pueda disputarle a la burguesía este poder, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros reivindicamos una lucha constante y digamos, y más allá de la reivindicación más emotiva, si se quiere, que a veces se plantea en este tema. Porque aparte también un detalle, para ir adelantando lo que luego vamos a desarrollar, es que también muchos sectores, sobre todo lo que en Uruguay conocemos como el progresismo en sentido amplio, reivindican esta lucha, ¿verdad?, como algo desde lo sentimental, desde lo histórico, desde lo aprendido de, de, de la lucha colectiva, y sin embargo, cuando tuvieron que tomar acciones para enfrentar y llevar adelante esta pelea, no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, dejaron correr, y en ese sentido, entonces, lo discursivo y lo retórico y lo sentimental quedó por el camino. Entonces nosotros queremos diferenciarnos primero que nada de estas posiciones y ahora sí te paso la posta a Mauri para poder desarrollar un poco más por qué también nos paramos de esta manera, que creo que no, tal vez no es una manera muy simpática para lo que es un tema que en nuestro país es muy importante, pero que también hay que justamente debatirlo y disputar lo que es el sentido común, ¿verdad?
Sí, tal cual, vale. En ese sentido, nos pareció oportuno llevar adelante un video ante la proximidad de una nueva marcha del silencio, instancia donde se recuerda a los detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, que se lleva adelante cada 20 de mayo en nuestro país desde el año 1996, la cual es convocada por el colectivo de madres y familiares de detenidos desaparecidos en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos, en reclamo también de verdad, memoria y justicia. Sin embargo, en nuestro país la impunidad es una política de Estado, ya que todos los partidos políticos, los distintos gobiernos que han pasado desde la restauración de la democracia burguesa en el año 1985 hasta la fecha, han sido quienes han garantizado la impunidad de torturadores, de asesinos y de represores. Ninguno de estos gobiernos y ninguno de los partidos políticos en cuestión, que han estado en los distintos gobiernos sucesivamente, desde la restauración de la democracia burguesa hasta la fecha, ha enfrentado al aparato militar para que éste entregue las evidencias acerca de las muertes, de las torturas y de las desapariciones que se han llevado a cabo durante el periodo de la dictadura militar y previo a la misma. Y los pocos avances que han habido en esta materia, justamente de encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas y de poder llevar adelante el encarcelamiento de los torturadores y de los asesinos, en definitiva, han sido más que nada debido a presiones de distintos grupos sociales, más que a la voluntad política de los distintos gobiernos de turno. Y en esto mismo cabe recordar, por ejemplo, el papel que ha cumplido el progresismo durante sus últimos 15 años de gobierno, teniendo mayoría parlamentaria, no ha eliminado la ley de caducidad. Comentamos en realidad un poco, ¿no? Que la ley de caducidad también, para aquellos que nos ven desde otro país de repente, o algún compañero que de repente no esté tan al tanto, o sea, de qué es lo que significa, la ley de caducidad contra la pretensión punitiva del Estado es una ley justamente que facilita la impunidad de aquellos militares que torturaron, reprimieron y asesinaron e hicieron desaparecer a los distintos militantes sociales y políticos en la década del 60 y en la década del 70, en la dictadura militar y previo a la misma, que los han desaparecido, que es la ley que garantiza la impunidad de estos mismos asesinos, en realidad. ¿Sí? Sí, en este mismo sentido de lo que planteas, Mauri, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Para sobre todo, poner en evidencia por qué decimos que el progresismo planteó un discurso que iba a hacer un montón de cosas y luego no las hizo. Porque sobre todo es al progresismo al que le podemos reclamar esto, ¿verdad? Porque si nosotros entendemos el carácter de lo que significó el golpe de Estado en nuestro país, que fue un golpe del capitalismo, de la burguesía, para amedrentar, para desarticular lo que era un movimiento popular y de clase, digamos, de los trabajadores creciente. Había mucha, digamos, organización popular, obrera, había barrios enteros organizados, sindicatos fuertes, lo que significó la huelga general, ¿verdad? Tal vez digamos, el bastión de lucha, la instancia de lucha más importante que vivió nuestro país en este periodo. Entonces, la dictadura, digamos, la utilización del aparato armado del Estado por medio de la burguesía para amedrentar digamos, y desarticular este proceso, fue en definitiva es una respuesta del capitalismo. Entonces, nosotros no esperamos que los representantes directos del capitalismo en el gobierno hoy o en el sistema político salgan a cuestionar lo que se hizo. Claramente que los partidos que estuvieron históricamente vinculados a lo que es la burguesía y los sectores, digamos, burgueses del campo y demás, no van a salir a cuestionar o no van a salir digamos, a pedir redención o lo que fuera, ¿no? Sino que de ellos la verdad no se espera mucho, esa es la realidad, pero tampoco defiendan nuestros intereses como trabajadores, así que tampoco me interesaría parar a cuestionarle demasiado. Lo que sí, quienes sí, digamos, llegan al poder con un apoyo popular como nunca antes, digamos,
y con también llevando adelante lo que fueron años y años de lucha, entre otras luchas, esta lucha contra la impunidad, resumen todo ese trabajo y llegan al gobierno, que es el Frente Amplio, el progresismo. Nosotros decimos, dentro del Frente Amplio hay sectores progresistas, sectores que están un poco más a la izquierda y sectores un poco más a la derecha también, ¿no? Pero en sentido amplio lo decimos. A estos sectores sí les reclamamos. Ellos sí tienen mayor responsabilidad a la hora de lo que fue la omisión en estas políticas, y por eso decimos que la impunidad es una política de Estado en nuestro país, porque todos los partidos políticos que forman parte del Estado, del sistema político, hicieron la vista gorda y siguen haciendo la vista gorda con estos temas. Vos mencionabas el ejemplo de la ley de caducidad. Años después de que el plebiscito, que mejor dicho, después de que el plebiscito no se llega a derogar, ¿verdad? Es decir, que no se llega a derogar esta ley por la vía de un plebiscito, hay un intento de anularla en el Parlamento, donde el Frente Amplio contaba con mayoría, y no se llegó porque hubo un supuesto diputado rebelde que puso en jaque la mayoría. La realidad es que fue un chivo expiatorio, si no era ese iba a ser otro, porque el Frente Amplio, por lo vinculado que está en definitiva al Estado y a la burguesía, no le convenía que eso sucediera, ¿verdad? Entonces, fuera Sempronio, fuera otro, eso iba a pasar. Después hay otros ejemplos también. Tiro uno más, Mauri, y te paso la pelota. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el 2017, de forma muy oportunista y también simbólica, el 19 de mayo, en un acto que se hace, digamos, todos los años, ¿verdad? Siempre hay un acto donde participan militares y demás, que es de natalicio de Artigas, pobre Artigas, si supiera lo que hacen en su nombre ahora. Pero en ese año, en el 2017, Tabaré Vázquez tomó ese acto para declarar el día de nunca más hermanos contra hermanos. Lo planteó en ese sentido, nunca más uruguayos contra uruguayos, poniendo en el mismo nivel lo que eran los militares que estaban ahí adelante de él, ¿verdad?, en ese acto, poniendo al mismo nivel lo que fueron las fuerzas represivas que martirizaron y mataron y desaparecieron a sectores del pueblo uruguayo y al resto del pueblo, ¿verdad? Entonces, algo muy simbólico y muy distinto a lo que se hizo en otros lugares. Por ejemplo, si miramos, no es por reivindicar acá ningún gobierno en concreto, pero si miramos lo que hicieron, por ejemplo, en Argentina, creo que fue el primer gobierno de Kirchner, lo simbólico fue muy distinto. Después, tal vez, en los hechos, nosotros sabemos y podríamos hablar de los gobiernos progresistas en general, sabemos lo que terminan siendo. Pero en lo simbólico incluso fue bastante distinto, ¿no? Poner en el mismo nivel a los militares que a los desaparecidos, la verdad, yo creo que ahí ese hecho hizo que mucha gente se molestara de verdad. Pero claro, era el primer gobierno del Frente Amplio, había mucha esperanza todavía de qué era lo que se podía hacer, y estos fueron algunos primeros indicios de esto que decimos de cómo se terminó forjando la impunidad como política de Estado, ¿no? Sí, sí, ni hablar, vale. Y para complementar también con lo que mencionabas vos, para nosotros la lucha contra la impunidad, contra este tipo de crímenes que se han cometido por parte del Estado durante la dictadura, para nosotros es parte de la lucha revolucionaria. Para nosotros es parte de la lucha revolucionaria también la exigencia de juicio y castigo a los responsables de los crímenes, de este tipo de crímenes, de las torturas, de las desapariciones y de las muertes. Es parte de nuestra lucha contra el Estado capitalista, contra la explotación capitalista, contra el propio Estado burgués y contra la institucionalidad burguesa, que explota brutalmente a los trabajadores. Y es justamente que reivindicamos nuestra lucha contra la impunidad, pero nosotros entendemos de que tienen que trascender estas posiciones de que sean justamente una fecha simbólica de recuerdo, de memoria, en definitiva. Porque tenemos que recordar justamente que quienes sufrieron este tipo de crímenes y de represiones antes de la dictadura y durante la dictadura fueron militantes sociales y políticos que entregaron su vida
por llevar adelante una transformación social, porque querían cambiar el mundo, porque entendían de que se tenía que terminar con la explotación propia del sistema capitalista. Estos compañeros entregaron sus vidas en defensa de sus ideas, por transformar la sociedad, por cambiar el mundo y por vivir en un mundo mejor. Por eso, para nosotros, el mejor homenaje que le podemos hacer hoy por hoy es luchando, es siguiendo sus mismas ideas y tratando pelear cada día por llevar adelante una transformación social, por cambiar la realidad en definitiva. Eso para nosotros es fundamental. Justamente, cabe recordar también, ¿no? Que en definitiva la dictadura en nuestro país lo que en definitiva fue un método de dominación a través del terror, en definitiva, ¿no? Que justamente circunscripto en realidad a un plan encabezado desde Estados Unidos, que se conoce como Plan Cóndor, que se puede denominar, para romper con el auge de los movimientos revolucionarios y el auge de los movimientos populares, tanto en nuestro país como en Latinoamérica, en distintos países como Argentina, Brasil, Chile, y Paraguay también. En definitiva, mediante la imposición de una doctrina de seguridad nacional a través de las Fuerzas Armadas de cada país, fue justamente que ejercieron esta forma de dominación para garantizar los intereses, para respaldar y cuidar los intereses de la burguesía, en definitiva, ante el auge de estos movimientos revolucionarios en aquel momento. De momentos donde fue un crecimiento exponencial a nivel de conciencia de la clase trabajadora, de la clase obrera, en definitiva, sobre la explotación que venía sufriendo, sobre cómo se empeoraban y cómo se pauperizaba, en definitiva, la clase trabajadora en aquella época, y sobre la necesidad que se tenía de transformar de raíz la sociedad en la que vivían. En ese mismo contexto es donde fueron reprimidos, muertos y desaparecidos estos compañeros que hoy recordamos. Por eso entendemos que es fundamental recordarlos a través de la lucha. Y también esta lucha, otro de los aspectos que nosotros nos parece importante destacar, es que sigue vigente y plantea también en sí misma la lucha contra la conciliación, ¿no? Este ejemplo que yo ponía de lo de Tabaré Vázquez, donde él lo que planteaba en definitiva era una conciliación de clases, ¿verdad? Entre la clase burguesa y su aparato represivo y la clase trabajadora. O otro ejemplo que hay, que es que cuando Mujica, también siendo presidente, o no me acuerdo si ya había dejado de ser presidente, pero sé que lo declaró igual varias veces, no fue una sola vez, él se compadecía públicamente, y así lo decía, de los pobres viejitos, entre comillas, que estaban presos por los pocos procesos que se pudieron llevar adelante para juzgar a algunos pocos militares. Él lo que planteaba era que esos pobres viejitos no podían estar en la cárcel, que ningún viejito de 75 años se merecía estar en una cárcel, a pesar de que cualquiera de los militares estaban en cárceles VIP, ¿verdad? Ninguno estaba ni en el CONCAR, ni en la cárcel, ni en la Punta de Rieles, ni nada de eso, ¿verdad? Pero bueno, sacando eso, él se compadecía públicamente y planteaba en definitiva lo mismo, ¿no? Una conciliación, y ponía al mismo nivel lo que son militares, torturadores, gente que gozó con privilegios importantes, porque aparte es una casta, los militares en nuestro país son una casta que gozan de privilegios que no goza el resto de los trabajadores en ningún momento, ¿no? Son ellos, por ejemplo, por decir algo, se jubilan con el mismo salario que percibían. Entonces los generales y las esposas de los generales y demás reciben pensiones y jubilaciones que son, digamos, del mismo nivel que los salarios que recibían. Algo que no pasa para ningún trabajador, aunque hayas trabajado toda tu vida o hayas tenido algún trabajo insalubre, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, es decir, son una casta que está muy, digamos, consolidada en nuestro país, y que venga un presidente, el presidente más pobre del mundo, ¿se acuerdan cómo lo planteaban a Mujica? Digamos, honesto, humilde y demás, y plantee este tipo de cuestiones con respecto a los militares. La verdad que para los que ya no esperamos nada de Mujica, nos va y nos viene, pero lo que hace a lo que es el pensamiento de los trabajadores es muy terrible, ¿verdad? Este planteo donde incluso alimenta la teoría que mantuvo toda la burguesía y la derecha respecto a la teoría de los dos demonios, ¿no? Y la justificación del golpe militar para parar la subversión del Movimiento de Liberación Nacional, de los Tupamaros y demás, que era una teoría
que tiene cierta, digamos, arraigo o bastante arraigo en lo que son sectores de derecha, reaccionarios, burgueses y demás. Entonces, este tipo de planteos donde se los pone al mismo nivel o se los justifica, termina dando lugar y caldo de cultivo para el crecimiento de estas posiciones, ¿verdad? Que en definitiva lo que terminan haciendo este tipo de posiciones o las acciones de Mujica son esconder el verdadero carácter que tuvo la dictadura, que, como ya lo repetimos, fue un golpe de Estado capitalista, que en definitiva lo que buscaba era aplicar un ajuste feroz sobre la clase trabajadora. Hasta el día de hoy sabemos que lo que era el nivel de salario nunca se recuperó a nivel de los trabajadores, lo que era un salario mínimo en ese momento, o los niveles salariales pre-golpe de Estado, hasta ahora no se han nunca alcanzado. Eso quiere decir que la burguesía pudo, a través de esta herramienta, saquear aún más a la clase trabajadora, hambrear, es decir, bajar los salarios, pero aparte hubo problemas de abastecimiento, hubo problemas de carestía, hubo un montón de cuestiones que se avanzó a través del miedo, de la política del terror, que era lo que vos planteabas hoy, Mauri, ¿verdad? Es decir, todo esto se consolidó para poder avanzar de forma decidida sobre la clase trabajadora. Y después tenemos sectores como los Mujica, los Tabaré Vázquez, que al plantear este tipo de discursos terminan justificando todo esto, ¿verdad? Y poniendo como un paño de agua fría a lo que es esta política de la burguesía sobre los trabajadores. Sí, tal cual. Y en ese sentido también mencionar, ¿no? Justamente de que cada vez va cobrando también más fuerza y mayor relevancia las posiciones que son negacionistas y que relativizan en realidad los hechos que se han cometido durante la dictadura. Por ejemplo, con declaraciones de quien fuera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, actual senador por Cabildo Abierto, Manini Ríos, uno de los defensores más acérrimos de la impunidad, justamente quien se encarga de relativizar cada vez que tiene la posibilidad los hechos cometidos justamente por las Fuerzas Armadas, por el ejército durante la dictadura. Se encargan de negar y de minimizar constantemente en cada instancia que tienen la oportunidad de hacerlo, acerca de estos mismos crímenes contra los derechos humanos, de negar todo tipo de muertes y de desapariciones, en definitiva. Y nosotros, desde Reconstrucción Comunista, no permitimos justamente de que la historia de la lucha de nuestro pueblo por la emancipación de la clase trabajadora sea silenciada por este tipo de posiciones hoy por hoy conciliadoras de los distintos gobiernos, que no hacen otra cosa más que defender la impunidad que se ha mantenido desde la vuelta a la democracia burguesa. Y han mantenido esta impunidad que, como comentábamos, Vale, se ha transformado ya en una política de Estado para nosotros, porque gobierno tras gobierno siguen manteniendo las mismas en contra del pueblo uruguayo, en contra de las organizaciones populares y en contra de la historia de la lucha revolucionaria en nuestro país y de aquellos compañeros caídos justamente en pos de transformar la realidad en la que vivían. Justamente este tipo de posiciones conciliatorias, la conciliación de clases en definitiva en el capitalismo solamente favorece a los intereses de la burguesía. Lo único que hace es perpetuar la explotación que sufrimos los trabajadores y de todo nuestro pueblo en general contra justamente los intereses de la burguesía, contra el acrecentamiento de sus ganancias constantes o el afán de lucro constante que mantienen a costa de la miseria, de la pobreza y del sufrimiento de las grandes mayorías de la clase trabajadora en nuestro país. Exacto. Para resumir nada más en lo que sería una especie de consigna, tal vez un poquito larga, pero nosotros desde Reconstrucción Comunista, para este 20 de mayo, en este nuevo aniversario de la Marcha del Silencio, nosotros lo que planteamos es que nos oponemos al silencio que existe, a la conciliación de clases a la interna de estas organizaciones, ¿verdad? A permitir que estos discursos se lleven adelante, que permeen en los trabajadores y que aceptemos esta realidad de conciliación por la vía de los hechos, que es lo que nos plantean los políticos o el sistema político.
decimos basta de impunidad, decimos que es necesario y es urgente avanzar en juicio y castigo a los responsables de los crímenes cometidos. Ya no hay tiempo, ya pasó demasiado tiempo, se están muriendo y se están muriendo siendo inocentes cuando sabemos que esa no es la suerte que corrieron los compañeros que fueron desaparecidos. Entonces es necesario poder enjuiciarlos y encarcelarlos a quienes fueron los responsables. Luchamos también, en definitiva, y seguiremos denunciando a los cómplices de la impunidad, y a todo nivel, a los cómplices de la impunidad de ese momento, a los Manini Ríos, digamos, que son los que esconden documentos, pero también a los líderes del progresismo y a los líderes de los partidos del sistema político actual que actúan, digamos, decididamente para no permitir el avance de las investigaciones, no permitir que se encuentre a los desaparecidos y sobre todo no exigiéndole al sistema, al aparato represivo que dé las indicaciones, que dé la información de dónde están los desaparecidos, como para que por lo menos los familiares puedan cerrar una etapa, ¿verdad? Que es poder enterrar a sus familiares como se lo merece mínimamente cualquier persona, cualquier familiar que ha perdido a un ser querido. Sí, basta de impunidad por juicio y castigo real, y el mejor homenaje que le podemos hacer a los compañeros caídos es justamente siguiendo su lucha, intentando cambiar la realidad, porque cambiar la realidad es posible. Poder cambiar la realidad es posible y nosotros apostamos a eso, a seguir su legado, a terminar con la explotación capitalista, en cambiar las condiciones de vida en las cuales nos vemos oprimidos las grandes mayorías de la clase trabajadora en definitiva. Ese es el mejor legado que podemos continuar y desde Reconstrucción Comunista lo hacemos de esa forma, peleando por cambiar la realidad. Bueno, muchas gracias. Llegamos al fin de este video. Les agradecemos que hayan llegado hasta este momento. Y como siempre, déjenos sus comentarios, síganos en las redes, háganos llegar también sus propuestas, sus indicaciones. Y si no, nos encontramos en cualquier momento en otro video o en las distintas instancias de organización y lucha que tenemos por delante. Hasta luego. Muchas gracias por vernos, nos vemos y también los invitamos a que se suscriban al canal.